Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2025, de este sexto seminario internacional que tiene como título general La inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia, El derecho a la identidad digital, inteligencia artificial. La misma que está a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Privado, del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y es un privilegio a nivel intelectual y académico contar con la participación. Puede dar inicio a su presentación, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Gracias, maestro. Es un honor participar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que nos ha abierto el programa para poder exponer algunas ideas respecto de la identidad digital. El, el problema con la identidad lo tenemos que remontar a la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es un atributo que se otorga por parte del Estado al individuo. Esto es la personalidad jurídica. Recordemos que el Estado nace cuando hay una constitución y esta constitución, ya sea escrita o sea también tradicional por costumbre, es, esta le da personalidad al ser humano, atribuyéndole derechos y obligaciones y facultades. Dentro de esto, bueno, pues tenemos algunos atributos de la personalidad, como es el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho al domicilio, el derecho al patrimonio. Estos son derechos que son atribuibles a la persona humana. Hay algunos otros derechos que el contraer estado civil es otro de los derechos relativos a la personalidad jurídica del ser humano. Hay el derecho electoral, la participación política, el derecho al voto. Estos derechos son inherentes a la persona humana. Algunos de estos derechos, como es el derecho al voto y el derecho a contraer estado civil, no lo participan lo que son las personas jurídicas. Recordemos que en México ahora el artículo primero constitucional, como lo hacen los tratados internacionales, reconocen a la persona en general. No hacen distinción entre la persona jurídica y la persona humana. Por lo tanto, tanto la persona humana como la persona moral tienen identidad, tienen derecho a la propia imagen. Eh, Tienen estos derechos inherentes a la personalidad jurídica. Estos sirven para interactuar dentro de la sociedad, el identificar a alguien, el darle atributos. Bueno, dentro de los rasgos de personalidad, pues encontramos el género, por ejemplo. Esto es muy importante dentro de la convivencia social entre seres humanos. ¿Quién va a utilizar ahora sí que la aldea virtual? ¿Quién va a ingresar ahí? ¿Quién va a ingresar en ese espacio virtual a realizar actividades? Pues tanto los seres humanos como las personas morales entran dentro de esta área y hay una distinción entonces en lo que puede hacer una persona moral y lo que puede hacer una persona física dentro del área virtual. No, no lo hay. ¿Por qué? Porque dentro del área del mundo virtual no tiene diferencia entre al identificar a una persona moral y a una persona física. Por lo pronto, entonces, en el mundo material existen personas morales y personas físicas con atributos distintos. En el mundo digital
no se distingue entre uno y otro. Ambos operan a través de un ser humano que opera el sistema. Captura y procesa. Pero lo que son los derechos digitales son tanto para uno como para otro. ¿A qué nos referimos? Bueno, en el ciberespacio, hasta ahora, no se puede contraer matrimonio. Yo creo que pronto se va a realizar porque pues ya están aprobados el realizar, por ejemplo, otro tipo de contratos, con los contratos laborales, ¿no? Y el trabajo en línea. Creo que pronto vamos a tener algunas figuras jurídicas nuevas, como es el matrimonio digital. Esto es una unión jurídica en línea. El espacio virtual confiera derechos y obligaciones a los seres humanos en línea. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, lo afirmamos porque ya existen algunas personas que tienen novios virtuales, tienen amantes virtuales. ¿Qué más podemos tener virtual? Bueno, podemos tener identidad, lo que es necesario para interactuar. En el mundo digital, ¿qué pasa con ello? Pues esto genera distintos tipos de interacción. Estos tipos de interacción deben ser regulados para una sana convivencia. Esto es orden jurídico. Debemos abordar el concepto de justicia, un concepto más amplio de justicia. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Pero qué es lo que le corresponde? ¿Qué le corresponde a cada uno? Pues nos corresponden derechos y obligaciones.
Por lo tanto, para tener un sistema jurídico en el ámbito virtual, debemos tener un legislador. Antes que los seres humanos reconociéramos el orden jurídico y el sistema jurídico, eh, no teníamos leyes, o sea, no vivíamos bajo las leyes, no vivíamos con un sistema que regule la conducta humana. Es decir, es un sistema, ¿verdad? La conducta humana, lo permitido, lo prohibido. Entonces es cuando tenemos acceso al orden jurídico, cuando se establecen estas normas de conducta en, en la atribución al individuo humano de derechos y obligaciones. Esto con independencia el desarrollo del derecho, ¿no? Porque inicialmente únicamente se les daban derechos y obligaciones a los varones, a los hombres mayores de edad, no a los niños, no a las mujeres y ciudadanos además, es decir, no a los esclavos, es decir, a los libres. Únicamente tenían derechos y obligaciones, pero bueno, vamos a dar por hecho que todo eso ya sucedió y estamos en la actualidad. Y en la actualidad, bueno, pues, tenemos que otorgar derechos y obligaciones a cada individuo para que se delimitan, evitar así conflictos. Conflictos. Es decir, el fin del derecho es el orden, la paz social. Bueno, lo mismo vamos a tener dentro del ámbito digital, dentro del ámbito virtual, en el espacio virtual, buscamos en el ámbito virtual convivencia pacífica. Por tanto, requerimos un orden jurídico. Conozca la personalidad virtual, personalidad jurídica virtual. Esto es la identidad ser de la persona. La persona que es usuario del ciberespacio y le reconozca
como ciudadano virtual. Con esto, pues nos percatamos que el término de usuario del ciberespacio, pues nos da un sinónimo con lo que es la ciudadanía virtual. Sin embargo, tenemos una diferencia entre lo que es la ciudadanía y lo que es la nacionalidad. O sea, el sujeto, para ser ciudadano se requiere ser mayor de edad. Esto nos va a permitir, pues, hacer una diferencia de los derechos prerrogativas adultos y niños dentro del ciberespacio. Es lo mismo que sucede dentro de la vida cotidiana en el mundo real. Con esto, pues ya tenemos una idea de que se trata de obtener identidad. Esto es sinónimo con individuo. ¿Para qué nos sirve el término identidad frente al término individuo? Esto es en contrario eh, comunidad. Como pluralidad de sujetos. La pluralidad de sujetos que nos da la comunidad para convivir, asignar derechos y obligaciones a cada individuo que integra la comunidad. Alcanzar convivencia que brinde seguridad, certeza jurídica. ¿Qué pasa cuando estamos conviviendo y no tenemos normas preestablecidas que nos digan si voy a incurrir en una falta, cuando incurro en una violación de derechos ajenos? ¿Qué sucede? Incurro en violación de los derechos ajenos. Cuando eso sucede, nos vemos obligados a el efecto jurídico. El efecto jurídico es que me van a imponer una sanción. Esta sanción es efectos restitutorios y sanción propiamente dicha. Los efectos restitutorios es regresar o reintegrar el derecho violado. Resarcir.
Y esto es impartir. Para que cada individuo puedan asignar derechos y obligaciones necesario que se identifique. Esta identificación se da a través de los llamados datos personales, como son nombre, domicilio, estado civil, género, preferencia. Nacionalidad. Cuando esto pasa, cuando ya tenemos a un sujeto identificado, pasa, eh, cuando ya tenemos un sujeto identificado, entonces ya podemos asignarle de acuerdo a su identidad, derechos y obligaciones diferenciados, pero no discriminatorios. La prohibición ahora con los derechos humanos es absoluta. No podemos discriminar a ninguna persona, pero sí podemos, con el afán de protección y adaptación a cada sujeto. Veamos, tenemos a un sujeto que es zurdo. A un sujeto zurdo le debemos dar un pupitre con la paleta zurda. Y a un sujeto que es diestro le debemos dar un pupitre con la paleta para una persona diestra. Como vemos, los sujetos somos distintos, la igualdad no existe. Ello es necesario adaptar el orden jurídico cualidades del sujeto para no discriminarlo. Esto es, si tengo una paleta, si soy zurdo y tengo que trabajar en una paleta de un diestro, voy a sufrir mucho para estar escribiendo en la paleta de una persona diestra. Si soy derecho, diestro y estoy escribiendo en una paleta de un sujeto que es zurdo, voy a estar sufriendo, voy a tener que estar siempre torcido en mi cuerpo, en una posición incómoda por mucho tiempo, escribiendo en el pupitre. Esto, y además al momento de sentarnos, pues vamos a sentarnos en una forma equivocada. O sea, la entrada de la paleta es por el otro extremo. Entonces, si hay una diferencia y es un sufrimiento y una tortura para el sujeto. Entonces, para evitar esto, pues debemos adaptarlo de tal forma que no tenemos por qué hacer sufrir a un sujeto con estas, no adecuando el mobiliario, el entorno para sus características individuales.
debemos adaptar el medio ambiente condiciones adecuadas y dignas. Convivencia. Para la vida. Convivencia. Por eso tenemos en el medio ordinario de vida, en el mundo real, el mundo material, tenemos, por ejemplo, para las personas que que tienen eh, atributos distintos, como personas que no pueden caminar, pues tenemos rampas, ¿no?, de acceso en algunas personas, partes se les llama capacidades distintas, minusválidos se les ha llamado históricamente, y esa minusvalía o incapacidad física se debe ir adaptando. Esto es nuestro trabajo dentro de una convivencia social cívica. Como seres humanos nos debemos respetar, dándonos un nivel de dignidad humana. Entonces no podemos maltratar a otro ser humano porque es tan digno como nosotros. Y así, estando completos, teniendo las dos piernas y caminando, de pronto podemos venir en una minusvalía. Y entonces tendríamos las características de un minusválido. O sea, no porque ahorita estemos completos, vamos a estar siempre así. Entonces, por eso debemos gestionar y vernos en sus zapatos. Y los que tienen, algunos en su zapato o algunos sin zapato. Entonces, en ese caso, debemos estar conscientes de que podemos venir en algún tipo de minusvalía, ya sea por un accidente, por algún tipo de enfermedad, y esto, pues, no lo podemos prever. Pero sí podemos prever a las personas con capacidades distintas, darles un medio ambiente adecuado. Pues bien, ahora sí vamos a entrar con estos antecedentes, vamos a entrar un poco en materia, sabiendo que la identidad es las cualidades de cada sujeto. O sea, algunos somos morenos, otros somos altos, unos somos mujeres, otros somos hombres, otros somos transexuales, me refiero a hermafroditas, porque existen, otros con algunas preferencias sexuales, unas preferencias culturales distintas, entonces debemos adaptarnos a ellos, ¿no? Es como traer a una persona que profesa alguna religión, la religión, alguna religión judía, alguna religión como testigos de Jehová, que no pueden, que en su religión les impide recibir transfusiones sanguíneas o la trasplantes de órganos. No les podemos obligar a tener, no los podemos obligar, pero si están en estado inconsciente, pues tenemos la obligación de atenderlos porque ellos no pueden dar su consentimiento o negarlo, ¿verdad? Entonces, por nuestra obligación, nuestra responsabilidad social, estamos obligados a darles la ayuda que tenemos socialmente. Pero debemos también darles asistencia psicológica y asistencia emocional a estas personas una vez que se recuperen su salud, porque podríamos dañarlos dándoles sangre de un extraño para que sobrevivan. Podrían estar un rechazo emocional, un rechazo cultural, un rechazo religioso hacia la práctica. Entonces, pues debemos respetar también sus creencias, su fe y pues en ocasiones nos vemos impedidos para hacerlo. Entonces, esto es, cada sujeto pues tiene una identidad diversa, preferencias sexuales, preferencias religiosas, preferencias culturales. Sí, a una persona que tiene asma, a una persona que tiene algún tipo de alergia, le da alergia a los camarones, le da alergia al atún, le da alergia a la miel, le da alergia al coco, no podemos darle coco
a una persona que tiene alergia de coco. No podemos darle a otra que tiene alergia a la miel, no le podemos dar miel, ¿no? Entonces, tenemos que ir adaptando el medio ambiente, ni la podemos obligar porque sea un tipo de tortura, ¿no? Y podemos ocasionar la muerte y pues seríamos culpables, ¿no? De estar dándole lo que le ocasiona alergia, con lo que son alérgicos a la penicilina, por ejemplo, no podemos suministrarles. Entonces debemos adecuar de acuerdo a la identidad del sujeto, de acuerdo a las características de cada uno. Pues bien, veamos algo de lo que nos dice la jurisprudencia mexicana en este registro digital 203469, es decir, 2.030.469. Esta jurisprudencia es de la 11ª época, es decir, de este año, del 2025. Nos habla de un sujeto que tenía dos actas de nacimiento, un niño. Entonces, pues, ¿por qué tenía dos actas de nacimiento? Porque lo recogen, el niño era expósito, lo recogen, no sabía que la persona que lo recogió, que tenía a un niño, ¿no? A una niña en este caso, que tenía una niña con un acta antes de ser abandonado. Y después de que ya es recogido por ellos y que es adoptado, pues le otorgan una acta de nacimiento. Entonces, al sobrevenir el tiempo, pues tiene un padre biológico y tiene un padre civil. Y pues aquí estaban entre la duda cuál de las dos actas era la válida. El gobierno mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que la niña tenía derecho a conservar las dos actas de nacimiento. Es decir, tiene dos identidades. Una identidad que es la identidad biológica. La persona que la registró la primera ocasión es realmente su padre biológico. Pero quien la recogió posteriormente le dio una identidad social. Le empezaron a identificar como hija de aquella persona, como integrante de una familia, como con ese mismo nombre se identificaba socialmente ante sus compañeros de escuela, ante sus vecinos, ante todas las personas con las que convivía. Entonces, al arrancarle la segunda acta y declararla nula, como en derecho debería ser, o sea, anularse la segunda acta, pues resultaba que la dañaban a esta niña, ¿no? Entonces, pues la Suprema Corte de Justicia dijo, no voy a dañar a una niña, no debe dañarse a una niña, porque tiene derecho tanto a conocer sus antecedentes de su origen biológico, como tiene derecho de conservar su identidad social que ha adquirido de facto, es decir, de hecho, por su vida social, por su actividad social, y tiene derecho a ello. Veamos, esta es más o menos la exposición. Esto es porque cuando la mujer murió, su hija biológica demandó la nulidad de la segunda acta. Esto es para que no heredara, ¿verdad? La niña que había sido acogida, diciendo que no era la hija biológica y que tenía otra acta y que tenía otro papá. Entonces, pues, la corte determinó por parte demandada de hija no biológica que planteó el reconocimiento realizado por su madre. El registro de nacimiento contiene voluntad unilateral y personal y evidencia todas las el acta de nacimiento a través del cual ha construido su identidad personal y familiar. Criterio jurídico, por regla general, si una persona está inscrita en el registro civil con dos actas de nacimiento, el segundo registro debe ser considerado nulo de plano. Sin embargo, la autoridad judicial puede declarar la validez de ambas actas cuando adviertan, uno, que la segunda acta es consecuencia de un error o omisión de la autoridad registral de verificar si la primera sigue vigente, que la intención de las personas que acudió a realizar el registro haya sido reconocida como hija o hijo a quien acogió por encontrarse en una situación de abandono, haya forjado su identidad
el nombre o apellido establecido en la segunda acta, presentándose con ello en el ámbito familiar, social y escolar. El acta de nacimiento es un documento mediante el cual una persona se identifica individualmente dentro de la sociedad a través de su nombre y apellido, nacionalidad, edad y género. Con base en estos documentos se determina su filiación. Esto es la relación o vínculo entre los progenitores, hijo o hija. La emisión de esta acta es una facultad que se atribuye al registro civil, al ser una institución encargada de dar fe y certeza de los hechos y actos jurídicos que afectan los aspectos más elementales que definen la identidad y el estado civil de la persona. El nombre, el estado civil de las personas, tales como nacimiento, adopción, matrimonio, divorcio o defunción. Estos también son datos personales. En ese sentido, al fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este es el principio que debemos buscar. El principio de identidad jurídica. Este principio es el que nos va a obligar a tener una identidad. El registro civil solo puede emitir una acta de nacimiento en favor de cada persona. Por tanto, en caso de que exista un segundo registro, este debe ser declarado nulo de pleno derecho. Sin embargo, se actualiza una excepción cuando la segunda acta de nacimiento es consecuencia de un error atribuido al registro civil, cuando la persona que realizó el registro tuvo la intención de reconocer al niño como su descendiente, con el conjunto de derechos y obligaciones que derivan de este reconocimiento. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Conjunto de derechos y obligaciones que derivan de este reconocimiento. Entonces, esto debemos estar viendo al individuo, al sujeto, con sus características. Si vemos aquí que es una niña que fue recogida, o sea, sus circunstancias personales. Esas son sus circunstancias, es dónde vive, cómo vive, en qué tiempo, en qué lugar geográfico, en qué sociedad, en qué medio ambiente familiar, en qué medio ambiente cultural, en qué medio ambiente escolar, en qué medio ambiente de trabajo. Así vamos identificando al sujeto. O sea, ¿quién eres? Ah, mira, yo soy, por ejemplo, su servidor, soy Apolinar Rodríguez Rocha, tengo 52 años, soy ciudadano mexicano, vivo en el estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, tengo residiendo acá aproximadamente 35 años de forma constante y aquí he habitado la mayor parte de mi vida. Eh, Soy casado, soy abogado, todas estas cualidades de la persona nos van identificando. Presto mis servicios en forma privada. Como se ve, cada actividad nos va dando una identidad personal. ¿Qué sucedería si no fuera, si me quitan la cédula profesional? Pues no puedo identificarme como abogado. ¿Qué pasaría si me quitan la nacionalidad mexicana? Pues no me podría identificar como mexicano. ¿Qué pasaría si me cambio de residencia de Salta bueno, digamos a Monterrey, Nuevo León? Pues ya no sería ciudadano coahuilense, ya sería ciudadano neolonés y además vecino de allá. Entonces, nuestra ubicación geográfica nos da a determinar la validez de ambas actas sin de no desconocer la afiliación biológica establecida en el primer registro, ni vulnerar el derecho a la identidad construido, este es una construcción social, construido a partir del nombre. Como vemos, es artificial. La primera, la biológica, pues es una afiliación natural. Entonces aquí, con el reconocimiento, estamos ante una identidad construida, es decir, artificial, a partir del nombre asignado y los apellidos establecidos en la segunda acta, que es el de reconocimiento. Esto es artificial. Pues un error de registro civil no puede trascender al desconocimiento de una realidad social, a partir de la cual una persona se ha presentado públicamente en el medio ambiente
familiar, social y escolar. Bueno, ámbito, en el ámbito. Como vemos, esto crea derechos y obligaciones. Ahora veamos qué es la identidad digital. La identidad digital en el medio cibernético es un tema complejo que involucra varios aspectos, incluyendo la informática, la inteligencia artificial y el derecho a la identidad de la persona humana. ¿Por qué hablamos de estos términos? Informática. Pues hablamos de todo lo que integra los sistemas de información, tanto lo que es material como lo inmaterial. El programa como los aparatos y las líneas que unen el sistema de Internet. La inteligencia artificial, porque, bueno, ahora tenemos que los propios aparatos generan ideas, los propios aparatos se intercomunican, los propios aparatos crean alertas, actividad que realizan los propios aparatos en forma automática. Y el derecho a la identidad de la persona humana. Entonces, al momento de que vamos al medio ambiente virtual, tenemos actividad tanto de la inteligencia artificial como de la persona humana. Y tenemos que distinguir una y otra, asignándole derechos y obligaciones a la actividad de la inteligencia artificial y a la actividad de la persona humana dentro del ciberespacio. Puntos claves. La identidad digital se refiere a la representación de una persona. Esto de representación de una persona en el mundo digital incluyendo su perfil en redes sociales, datos personales y comportamiento en línea, que es la huella digital y la historia digital. Eso lo encontramos en Internet. También tenemos aquí derecho al olvido. Dentro de los derechos asignados a un usuario, es decir, a un individuo. O persona. No necesario, o tercero, ¿verdad? Tercero, persona jurídica. Cuando hablamos de esto, pues resulta que pueden ser dañados dentro del Internet. Por ejemplo, subimos una historia involucrando a un individuo y contando una historia que perjudica su buena fama. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el combate del acoso. Vamos a dejarlo como ejemplo, ciberacoso, eh, pederastia. Tenemos la usurpación de personalidad. Esto es de identidad. Con ello, al momento de que el sujeto usuario asume una personalidad distinta, causa daño e imputa responsabilidad.
cuando se imputa responsabilidad, ¿a quién le vamos a aplicar la responsabilidad jurídica? Se la vamos a imputar haciendo responsable al usuario. ¿Y cómo lograríamos? ¿Cómo lograríamos saber quién es el sujeto real? Este sujeto puede comprar, puede vender en Internet. Esto pueden ocasionar fraudes. ¿A quién le vamos a reclamar que regrese lo que se apropió indebidamente? ¿Al usuario o a la persona a la cual usurpó su identidad? Esto, pues, obviamente, por justicia, debemos imputarle la responsabilidad al sujeto que usurpó, pero el sujeto dueño de la identidad también puede tener responsabilidad, y esto es por el manejo de las claves. Y otorga la clave de acceso y su usuario tercero comete actos ilícitos en Internet. Entonces, tanto el sujeto que materialmente realiza la conducta tienen responsabilidad. Son corresponsables. ¿Cuál es el desafío? Privacidad. La recopilación o uso de datos personales sin consentimiento pueden vulnerar el derecho a la identidad. Si yo estoy comprando en una farmacia y utilizo mi tarjeta de crédito y aparece la información como cliente de esa farmacia y que adquirí en esa farmacia, esto es lo que se utiliza como ejemplos, es en caso de algún tipo de enfermedad y adquiere un medicamento determinado que se utiliza, por ejemplo, en enfermedades venéreas. Entonces, para tratar enfermedades venéreas. Pero el derecho a la salud, pues también tengo mis datos personales, entre ellos mis enfermedades, son una información personalísima que no debe revelarse y permanece en el secreto médico. Pues resulta que al momento, entre ellos el secreto médico también lo tienen las farmacias, pero resulta que esta farmacia pues tiene que dar la información a la Secretaría de Hacienda y tiene que decir qué producto fue el que compró el sujeto y respaldar la compra-venta. Y así sale la información de qué enfermedad padezco, porque estoy comprando ese medicamento o que lo estoy comprando en forma reiterada. Entonces, esta información, este dato, pues está revelando parte de mi información personal. Le dice dónde estoy comprando, en qué farmacia estoy comprando, qué tarjeta utilicé, de qué banco es, también el tipo de medicamento que compré,
con qué regularidad lo compro. Toda esa información está en un solo trámite, una adquisición de un medicamento. Entonces, imaginen ustedes, dentro de esta información, pues debe ser protegida. Esto es el desafío, la privacidad de mis datos personales, la privacidad, o sea, no debe ser revelada mi información personal. La recopilación y uso de mis datos personales sin mi consentimiento pueden vulnerar el derecho a la identidad, como lo estoy ahora eh, ejemplificando con este uso del comprar un medicamento en la farmacia. Esto puede dar terribles problemas a la vida real. El sujeto puede eh, estar por casarse y esta información llega a su esposa y pues ya no hubo boda. O si estaba casado y llega esta información a su esposa, pues puede dar lugar a un divorcio, un rompimiento de una familia. También puede dar lugar a que lo pongan en las listas negras para que no sea contratado por algunas personas, por algunas empresas que no contratan a personas con algún tipo de enfermedad venérea. Entonces veamos que podemos ocasionar terribles daños a las personas. ¿Qué pasa cuando entonces revelamos la información de la identidad de aquel sujeto? O sea, entonces les digo, una enfermedad también te identifica. Como estas, ¿no? O sea, estás identificado porque eres tal persona con tal padecimiento. Y esto que le sirve, estas características que sirven para identificar a una persona, pueden dar lugar a la discriminación y a conflictos en la vida de aquella persona. Puede ser despedido incluso. Entonces hay información que es personalísima y no la tengo por qué revelar. Como mis preferencias sexuales, no tengo que revelárselas, mis prácticas sexuales, yo no tengo por qué revelárselas a alguien, yo no tengo por qué revelarle dónde nací, con quién conviví en primaria, con quién conviví en secundaria, con quién en preparatoria, con quién en derecho, quién eran mis amigos, quién eran mis enemigos. Yo no tengo por qué hacer revelación de todos mis datos y mi información, es algo personalísimo. Entonces alguien empieza a recopilar tu información y va a causar un problema o puede ocasionar un problema con esas personas. Desafíos. Entonces, el mantener la secrecía sobre todos tus datos en el mundo digital, pues esta es parte de tu identidad personal. Precisamente, tú tienes derecho a todos estos datos, a toda esta información sobre ti que se encuentra en el ámbito digital, pero sobre todo a tus claves de acceso, tu nombre de usuario en algunas plataformas, tu correo electrónico. Estos son personalísimos. Y pues no se los debes dar a nadie. Si tú los estás dando a alguien, puede darle mal uso. Y ese mal uso te va a dar problemas. Seguridad. ¿Qué pasa si no tienes tú el derecho exclusivo del manejo y revelación de tu información personal? Esto te va a crear lo contrario a la seguridad. Es decir, te va a crear una inseguridad tremenda. Cada vez que tú te metas en Internet, puedes estar causando un daño tremendo o vas a ser dañado. Entonces, pues no vas a querer entrar a Internet porque, pues, como es el caso de las tarjetas de crédito, ¿no? O que son las tarjetas de banco, si tú las accesas, pues cualquier persona las puede tomar y puede saquear tu propia cuenta bancaria. Entonces, pues muchas personas evitamos realizar ese tipo de actividades en Internet, no por temor, sino por la seguridad de que es muy vulnerable el sistema bancario al respecto y que no nos ha podido brindar seguridad. La exposición entonces de datos personales de riesgo de seguridad puede comprometer la identidad digital. Esta es parte de la identidad digital, tus cuentas y tus claves, tu nombre de usuario, autenticidad, la verificación de la identidad en línea, de con quién estamos conviviendo e interactuando. Es crucial para prevenir fraudes. Les digo, son fraudes tremendos. De pronto tienen un novio en línea y pues resulta que no era novio, era mujer, o tienen una novia y no era mujer, era hombre. Están hablando con un niño y no era un niño, era un adulto, cosas por el estilo que suceden en el mundo virtual. Entonces,
esta es un desafío para lo de los sistemas informáticos, para el sistema de Internet, para el uso, aunque no se han resuelto. La autenticidad de la personalidad del sujeto, de la identidad del sujeto con el que estás interactuando. Es crucial para prevenir fraudes y proteger la confianza en la interacción digital. Inteligencia artificial y derechos de identidad. Bueno, pues ahora resulta que puede la inteligencia artificial imitar tu voz, copiarla casi al 100 y puede también crear tu propia, te puede crear tu rostro y recrearlo de tal forma que te ponga a hablar sin que seas tú realmente. Entonces, esta inteligencia artificial está haciendo un problema al crear unas, crear personajes. Esta, por eso está dándonos un problema. Y el derecho a la identidad. Entonces, aquí hay el derecho a la identidad como un conflicto versus, es decir, una lucha es una lucha entre si puede o no la inteligencia artificial crear estos personajes falsos utilizando mi imagen que es personalísima, es decir, así, moreno, entrecano, de 52 años, y este sujeto que ahorita ven, pues resulta que tengo mis derechos sobre mi identidad, pero resulta que la inteligencia artificial puede imitarlo. Reconocimiento facial. Bueno, pues este reconocimiento facial no lo están controlando, no están las normas regulándolo, si puede o no la inteligencia artificial recopilar todos estos datos faciales, desde la forma de tus ojos, de tu nariz, de tu boca, tu complexión, tus rasgos característicos y reproducirlos en forma artificial. Entonces, eso, el reconocimiento facial, le permite pues usurpar tu identidad. Eh, Grabar tus ojos, grabar tu voz, el iris de tus ojos y puede abrir puertas, puede cambiar cuentas bancarias a utilizar tus datos personales biométricos. Entonces, eso es el reto para regular. Perfiles digitales. Tu perfil digital es tu identidad, tu identidad. Es tu identidad. Por eso debes cuidar muy bien tu perfil. Es, es contenido patrimonial. Es decir, si alguien utiliza tu figura y tu rostro para realizar un comercial, por ejemplo, pues está lucrando con tu imagen. Entonces te debe resarcir este uso indebido y no autorizado de tu propia imagen. Regulación de leyes, pues hay reglamentos como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, establece como norma la protección de datos personales y el derecho a la identidad. En la Unión Europea, la RGPD. En leyes de protección de datos, en muchos países existen leyes que regulan la recopilación, uso y protección de datos personales. Entonces debemos proteger nuestros datos personales. En resumen, la identidad en el medio cibernético es un tema complejo que requiere una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades que plantea la tecnología. Es fundamental proteger el derecho a la identidad de personas humanas en el entorno digital. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en realidad no tiene jurisprudencia específica sobre el derecho a la identidad, pero sí tiene sobre la necesidad de proteger este derecho en el ámbito digital, incluyendo la protección contra la estigmatización y la violencia en línea. Además, ha abordado la necesidad de inclusión digital y gobernanza en contenidos en Internet. Esto ha protegido lo que es la libre expresión.
Pero pues dentro de la libertad de expresión pues también se encuentra todo lo que hemos hecho referencia hace un momento, o sea, quién es lo que lo expresó, o sea, la identidad del sujeto que realizó la expresión en Internet. Entonces sí protege tu libre expresión, pero también la identidad tuya como quien emitió aquella expresión, porque puedes tener sanciones. Libertad de expresión en Internet. No te vas a quitar si alguien utilizó tu clave, no vas a quitarte una responsabilidad de investigación como probable responsable de aquellos hechos. Libertad de expresión en Internet. La Corte Interamericana ha destacado la importancia de proteger la libertad de expresión en línea como un derecho fundamental, reconociendo que Internet es un espacio crucial para el ejercicio de este derecho. Protección de datos personales. La Corte Interamericana ha enfatizado la necesidad de proteger los datos personales en el entorno digital. Esta obligación es a cargo de los estados, reconociendo que la recopilación y el uso indebido de datos puede generar riesgos para la privacidad y la seguridad de las personas. Mm, Si alguien toma tu, tu Facebook y le habla a tu contacto y le dice que vas a llegar, sabe que eres el amigo de X persona y que pues lo frecuentas o lo visitas de noche. Y entonces dice, voy a llegar contigo a tal hora, deja la puerta abierta. Y pues resulta que te usurpó la personalidad y entró de noche a visitar a aquella persona. El riesgo es para la otra persona, pero también jurídicamente para el titular de la identidad real, porque utilizó tu Facebook. Entonces tendrías que demostrar ante la autoridad pues, que no fuiste tú. Y eso es material. Entonces no es el riesgo nada más en el ámbito virtual, sino que los datos que tienes en el ámbito virtual pueden llevar a un riesgo en el mundo real, en la convivencia real y en tu vida real. Gobernanza, contenidos en Internet. La Corte Interamericana ha abordado la necesidad de establecer mecanismos para la gobernanza de contenidos en Internet, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia y discriminación en línea. Estos son esencial que lo tengamos en mente. Establecer mecanismos para la gobernanza de contenido en Internet, porque resulta que el Internet, siendo libre, no debe ser tan totalmente libre. Por decir, el acceso a la pornografía por los niños debe tener un control y debe ser limitado por los estados. Esto es un control sobre el contenido en Internet. Porque no es que nos escandalicemos de que un niño tenga conocimientos sobre sexualidad. En su evolución debe hacerlo, pero debe ser acorde a su edad. Eh, si no, podemos crearle un trauma porque se está realizando sobre él violencia sexual, a los contenidos de contenido sexual, los de contenidos violentos. Estos contenidos no deben ser expuestos a los niños, porque los niños no saben controlarlo, no tienen forma de regular su conducta por falta de experiencia, por falta de conocimientos. Y las conductas para ellos no son ni buenas ni malas, son juego. Y entonces a través de estos contenidos, pues resulta que se ponen a jugar y ocasionan un daño a un tercero. Pueden utilizar pistolas reales para realizar conductas imitando las conductas que se vieron en Internet. Entonces, todos esos contenidos deben ser controlados, el suministro y el acceso a ellos. Es lo que nos aconseja la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia y la discriminación en línea. Pero tampoco podemos seccionar y decir, no tienes acceso porque eres negro, no tienes acceso porque eres pobre, no tienes acceso porque vives al sur, no tienes acceso porque provienes de comunidades indígenas, no tienes acceso, ¿sí? Entonces, toda discriminación en Internet debe ser prohibida. La vinculación, esto pues, nos da una idea de la igualdad en Internet que hablábamos inicialmente. Debe ser de acuerdo a las características de cada uno. La autoridad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicable y obligatorio para todos los estados parte de la Organización de los Estados Americanos. Entre ellos, pues México.
Bueno, en resumen, pues la Corte Interamericana no tiene una jurisprudencia específica sobre identidad y digital, tampoco lo tiene México. Después de haberlo estudiado para la exposición de hoy, México tampoco tiene jurisprudencia específica sobre la identidad digital. Sus pronunciamientos sobre libertad de expresión y protección de datos personales, al igual que la jurisprudencia mexicana, y otros temas relacionados con el ámbito digital, son relevantes para comprender los desafíos y la implicación de la identidad digital en el contexto de los derechos humanos. Entonces, es muy importante conocer que además la identidad digital es un derecho humano. Eh, los precedentes de jurisprudencia en México, bueno, tengo algunos precedentes como la identidad autopercibida estándar para salvaguardar los derechos personales trans que participan en el procedimiento judicial. Esto en la jurisprudencia, es jurisprudencia también de la 11ª época, es decir, bastante actual, es de diciembre del 2023, y pues donde la Corte ha establecido que las personas deben, en la primera sala, deben ser protegidas en su identidad eh, de género, es decir, cómo se autoperciben ante la sociedad y cómo se desarrollan, y no burlarnos de ellos y no hacer discriminación de ellos como utilizando pues su nombre masculino para ridiculizarlos socialmente cuando se presentan como mujeres o viceversa, cuando se presentan como hombres siendo mujeres. No debemos realizar esas conductas con el único afán de dañarlos, porque no es nuestra autopercepción. Me voy por la dignidad, mi autopercepción debe ser protegida. Entonces, esta protección precisamente es la que debe brindar el Estado, pero dentro de una sociedad, pues no debemos meternos en la identidad de otro sujeto, en estas características que son los rasgos característicos de un individuo. Entonces, si su característica ya ha decidido creer en Mahoma o ha decidido creer en Cristo o ha creído o creer en otro ser divino y otra religión, pues es muy su preferencia y no lo podemos azotar, no lo podemos golpear, ni lo podemos matar por hacer eso. Entonces, lo mismo resulta, tampoco lo podemos excluir, porque finalmente es un ser humano. Entonces, todos los seres humanos estamos en crecimiento y continua exploración. No sabemos todo, ni tenemos la verdad absoluta. Quizás estamos afianzados en un conocimiento y no queremos soltarlo, aun cuando la verdad está frente a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo sé y yo voy a hacer esto, independientemente de que el que está enfrente tenga la verdad. Entonces, pero no porque defienda su verdad vamos a ocasionarle un daño, ni físico, ni psicológico, ni social. La primera sala corte de la Nación considera que, atendiendo a la obligación de juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad cuando intervengan personas trans en procesos judiciales, las autoridades judiciales deberán garantizar que su identidad de género sea respetada a lo largo del procedimiento, lo que implica, entre otras cuestiones, que se les llame y utilice el nombre y pronombre que hayan elegido. Bueno, ya veíamos hace un momento del acta de nacimiento y del derecho al nombre, pero bueno, cuando estas personas trans han adquirido la mayoría de edad, pueden cambiar su nombre, que se adapte a su autopercepción de sí mismos. Eh, en esto, pues, dentro de la identidad real de los seres humanos material, pues siempre han dicho que solo hay hombres y mujeres, lo cual es una mentira. O sea, la verdad es que existe interseccionalidad, existen los hermafroditas. Y resulta que los obligaron a estar en uno de los dos lados, o eres hombre o eres mujer, pero en realidad tienen los dos sexos. Entonces los obligaban a identificarse como hombre o como mujer sus propios padres. Entonces, resulta que al crecer, pues ellos no querían esa identidad, entonces los estaban obligando, como al caso del zurdo y el diestro que hablábamos hace un momento, a vivir en un estado que era incómodo y que pues era un sufrimiento para ellos estar en otra identidad a la cual no les pertenece, como si a ti te obligaran a tener el sexo contrario o vivir en la sociedad con un sexo
opuesto al que tú eres realmente. Entonces, ellos tenían son intersex y tienen el derecho de definirse en sociedad de acuerdo a sus preferencias. Y no que otra persona les imponga un determinado eh, forma de vida. Imaginen ustedes esto. El derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género encuentra relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Por tanto, para garantizar el adecuado respeto a estos derechos, es imprescindible que el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas. Entonces, tenemos, con respecto a la identidad, tenemos dos aspectos. La autopercepción como sujeto humano con dignidad. Cada individuo tenemos la misma dignidad de ser seres humanos. Así me falte un brazo, así sea prieto, sea güero, sea alto, sea chaparro, sea gordo, sea flaco, tengo la misma dignidad de ser humano que otro, o si me falta una pierna, si me falta un ojo, si me falta, no puedo hablar, o si soy mudo, o soy sordo, o si me falta un ojo, soy completo, soy un ser humano completo. No depende mi humanidad de tener todos mis órganos, de tener todos mis miembros, no depende mi dignidad humana de ello. Soy digno por simplemente ser humano, independientemente de algunas características como estas, ¿no? Por entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar este respeto a estos derechos humanos, pero lo importante es que nosotros mismos nos respetemos unos a otros como seres humanos. Lo mismo debemos respetarnos dentro del ciberespacio para tener una armonía social, una orden social, eh, y respetar las normas de convivencia en el ciberespacio. Ya cada una de las redes sociales, por ejemplo, tienen sus controles y sus reglas, ¿no? De qué contenidos puedes subir o si estás violando las reglas de la comunidad. Si estás violando las reglas de la comunidad, te baja el contenido que intentaste subir, te lo borra. Entonces, de eso se trata, de un control de actividad dentro del ciberespacio. Y una actividad que no daña a los demás, o sea, que tú tienes derecho hasta en tanto no dañes a los demás. Entonces, nuestra identidad sirve para interactuar, para que otros sujetos sepan con quién están interactuando. Y pues todos estos datos pueden servir para que nos usurpen nuestra propia identidad, nuestros datos personales. Por eso es necesario que cuidemos nuestros datos personales, protejamos nuestros datos personales, no revelemos nuestros datos personales ni reales en el mundo real, nuestro nombre real, ni nuestros datos personales en el mundo real, ni tampoco nuestros datos personales en el mundo digital, en nuestra vida virtual. No debemos revelarles nuestras claves de acceso ni demás datos que nos permitan manipular nuestra información o usurpar nuestra identidad y con ella que puedan dañar a terceros. Debemos cuidar muy bien esto. Es un recomendable que tengamos el antivirus establecido y que tengamos también un sistema que impida que entren a nuestro internet. Bueno, eso es lo recomendable para seguir protegiendo nuestra identidad en internet. Registro digital. Derecho a la propia imagen, interpretación del artículo 87 de la letra del derecho de autor en relación con la acepción retrato. Pues en la antigüedad únicamente se hablaba de retrato como la única forma de reproducir nuestra imagen, pero pues ahora ya con tanta evolución tecnológica, pues ya no nada más se habla de reproducción, o sea, estamos hablando de retrato, o sea, hay muchas formas de reproducir ahora nuestra imagen, como es de estas creaciones de la inteligencia artificial. Bueno, aquí se discutió en este caso que subió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque utilizaron un doble para hacer publicidad y hicieron cambios en las letras de una canción de un autor. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, pues, resolvió que se indemnizara a este autor y cantautor por el uso indebido de su imagen al haberlo usurpado a través de
de un doble y haber cambiado la letra de sus canciones. Entonces, esto es lo que protege la identidad y si es judicializable, como nos lo muestra en estos dos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra identidad puede llevarse ante un tribunal y resolverse con una indemnización, que es lo que hablábamos antes, una reparación del daño, una reparación integral del daño ocasionado al titular de los derechos de identidad, de nuestros datos personales, al derecho de autor, a todos nuestros derechos que se encuentran en el área de contenidos virtuales. Entonces, bueno, pues aquí dejamos el día de hoy este avance sobre investigaciones jurídicas de la identidad y de la ciudadanía digital, porque para ser ciudadano pues necesitamos identificarnos como un censo poblacional, necesitamos identificarnos y en el censo pues nos van a preguntar nuestra edad, nuestro sexo, nuestras preferencias sexuales, si pertenecemos a algún grupo vulnerable, si pertenecemos a un grupo nativo, si pertenecemos a un grupo de afroamericano, si presentamos a un grupo eh, asiático en México, o sea, nos van a preguntar al momento de hacer el censo poblacional. Pues lo mismo sucede acá en el ciberespacio, nuestros datos personales nos identifican y nos individualizan en nuestra vida virtual. Bien, maestro, esta es nuestra intervención hasta el día de hoy. Gracias por su presencia. Esperemos que esta contribución les sea útil. Hasta pronto, un gusto servirles. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional. Título general: la inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia: el, el derecho a la inteligencia digital, inteligencia artificial. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es todo un honor y todo un privilegio. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Un placer servirle. Y un gusto estar con ustedes en estos momentos y en este tiempo que tienen a bien abrirnos su plataforma. Gracias. Muchas gracias, muchas Un gracias. saludo desde México.